Buenos días, maestrantes de Unigis América Latina. Nuevamente es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta serie de videos donde nos ocuparemos de las lecciones. Estos videos serán de utilidad para conversar sobre la estructura de las lecciones y también para tener una idea general de los temas que abarcaremos en las próximas lecciones. Nos concentraremos en presentar conceptos básicos que serán necesarios a lo largo del módulo, como la identificación de fuentes y técnicas asociadas. La lección 1, llamada Midiendo el espacio e inspección terrestre, presenta conceptos de datos geográficos y espacio. Hay un énfasis en la captura de datos geográficos, primarios y secundarios, y cómo se relacionan con los sistemas de información geográfica. Como los objetivos lo indican, partiremos de la diferencia que hay entre un dato geográfico y un atributo temático. También los modelos raster y vector van a introducir las técnicas y fuentes de adquisición tanto primaria como secundaria. Si desean profundizar los temas en esta lección, podemos consultar en Internet algunas de las fuentes indicadas como claves, como ser datos espaciales, datos primarios, datos secundarios, topografía terrestre, triangulación, nivelación, entre otros. Los objetos espaciales normalmente se caracterizan por la información de posición, coordenadas y geometría, también vinculada a la información descriptiva, como ser los datos de atributos. Los datos espaciales establecen la columna vertebral de cualquier aplicación GIS, por ejemplo, en el campo de la cartografía, estadísticas, análisis espacial o simulación de modelos. Para muchos, los datos, o más exactamente la información geográfica, son la parte más importante de un sistema de información geográfica. Los SIG pueden contener diversos tipos de datos espaciales de muchas fuentes diferentes. Por lo tanto, es útil diferenciar entre dos amplios tipos de recopilación de datos. Los datos primarios se capturan directamente, mientras que los datos secundarios son modificaciones de datos ya existentes. Por ejemplo, un formato digitalizado, geocodificado, convertido. En el campo de la adquisición de datos espaciales hay dos métodos amplios: la medición directa, datos primarios, y derivación indirecta, datos secundarios. Vamos a referirnos brevemente a lo que es la información primaria. Los datos primarios, ya sean raster y vector, se recopilan en formato digital para su uso en proyectos GIS e implican la medición directa de los objetos. La detección remota, como la medición de las propiedades físicas, químicas y biológicas del objeto, sin contacto directo, es la forma más popular de captura de datos raster primaria, como lo veremos más adelante en la lección correspondiente a teledetección. Los datos secundarios para la captura de datos geográficos a partir de fuentes secundarias, el proceso de creación de archivos raster y vector y base de datos se originará a partir de mapas, fotografías y otros documentos impresos. También nos ocuparemos en esta lección de las técnicas de medición terrestre y los equipos utilizados. Las técnicas de topografía se pueden definir como el arte y la ciencia de tomar mediciones en la superficie de la Tierra o cerca de ella. Esta lección presenta los conceptos básicos de topografía, técnicas y equipos terrestres. La recopilación de datos primarios supone un examen exhaustivo de las entidades y fenómenos en el espacio real. Los fundamentos teóricos y prácticos se originan de la geodesia. El objetivo de esta lección es levantamiento terrestre, la fotogrametría y GPS. Lo vamos a analizar en las siguientes lecciones. Los levantamientos de planos tienen una escala muy limitada, por lo que la curvatura de la Tierra puede ignorarse cuando se miden distancias horizontales y ángulos. En un levantamiento plano se supone que la distancia entre dos puntos es igual a la distancia horizontal. La topografía terrestre se basa
en la determinación exacta del ángulo y la medición de distancia utilizando instrumentos optoelectrónicos como un taquímetro, un teodolito, a partir de coordenadas conocidas. Entonces es posible un cálculo de otros puntos desconocidos. Los proyectos que implican mediciones de áreas o distancias mucho más grandes, por ejemplo límites provinciales o estatales, ya se clasifican como estudios geodésicos y deben tener en cuenta la forma curva elipsoidal de la Tierra. Debido a la superficie irregular y compleja de la Tierra, se utilizan modelos matemáticos simplificados de la Tierra para muchas aplicaciones. El modelo más simple de la Tierra es una esfera. Para aproximarse al nivel medio del mar, se usa un geoide como un modelo de la Tierra. Bueno, resumiendo, esta lección dio a conocer el papel de los datos en los sistemas de información geográfica. También exploramos el papel de los datos vectoriales y raster junto con datos primarios y secundarios. Además de los conceptos de los sistemas de coordenadas comunes, la precisión y su papel en la topografía, incluidas las técnicas y el equipo necesario para realizarlos. Les invito a seguir avanzando en el módulo 3 con mucha dedicación. Hasta pronto.